Algunas historias no empiezan con gritos, empiezan con silencio. Silencios que se repiten, que duran demasiado, que observan. Este no es un relato para escucharse distraído. Es un testimonio que incomoda, porque habla de algo que sucede más cerca de lo que parece. Si decides continuar, hazlo con atención. Acompaña la siguiente historia y pregúntate, mientras escuchas, si de verdad estás solo. Muy buenas noches. Muchas gracias por estarnos escuchando. Bienvenidos a Dementeoías, un espacio dedicado al terror, las conspiraciones y lo desconocido. Apaga la luz y prepárate. Aquí todas tus teorías cobran vida. Bueno, sin nada por agregar, comenzamos. El Champion. Quiero contar esta historia porque es algo que me pasó a mí, y porque, siendo sincero, todavía hoy no tengo una explicación clara de lo que ocurrió. No es un cuento inventado ni una historia para asustar por asustar. Es una experiencia que viví y que me marcó más de lo que quisiera admitir. Yo vivo en una de las colonias más marginadas de Medellín, Colombia. El que es de acá sabe de qué hablo. Casas viejas, calles parchadas, barrios donde uno aprende desde pequeño a no confiar del todo y a dormir con un ojo medio abierto. No es que sea un infierno, pero tampoco es un lugar tranquilo. Es simplemente la realidad de muchos. La casa donde vivimos ahora es vieja, bastante vieja. Las paredes están cuarteadas, el techo tiene remiendos y el patio parece un lugar abandonado desde hace años. Hay un tejabán al fondo, podrido, inclinado, sostenido quién sabe cómo. Desde que llegamos, siempre nos dio mala espina ese rincón, pero pues uno se acostumbra a vivir con lo que hay. A pesar de todo eso, dentro de lo que cabe, vivíamos cómodos. No éramos ricos, ni mucho menos, pero tampoco nos faltaba lo básico. Lo único que nunca terminó de encajar del todo fue una sensación rara que empezó casi desde el primer día. Y curiosamente, esa sensación no venía de la casa, venía del perro. Cuando llegamos a vivir ahí, el perro ya estaba. Nadie nos lo regaló, nadie nos lo vendió. Simplemente estaba en el patio, como si siempre hubiera sido parte del lugar. Era un perro viejo, flaco, con el pelaje feo, desordenado, y una mirada que uno no sabía cómo interpretar. Lo extraño fue que no se comportó como un perro callejero normal. No ladró, no gruñó, no se escondió. Al contrario, apenas nos vio se acercó moviendo la cola, buscando caricias, como si nos conociera de toda la vida. Eso nos desarmó de una. Mi hermano y yo quedamos encantados de una. Le rogamos a mi mamá que nos dejara quedarnos con él. Ella dudó al principio, claro, pero el perro también se la ganó rápido. Era exageradamente cariñoso, obediente, tranquilo. Parecía agradecido o algo así. Lo llamamos Lucas. Con el paso de los días, ese cariño se volvió algo difícil de explicar. No era solo querer a una mascota, era una sensación de cercanía muy fuerte, como si el perro nos entendiera demasiado bien. Nos seguía a todas partes, se nos quedaba mirando fijamente, reaccionaba a nuestras palabras como si supiera exactamente lo que decíamos. No exagero cuando digo que en poco tiempo lo sentimos como un miembro más de la familia. No lo veíamos como un animal cualquiera. Había algo en él que nos generaba confianza y al mismo tiempo una incomodidad que nadie se atrevía a mencionar. Había detalles pequeños que en su momento no parecían importantes. Por ejemplo, nunca dormía donde le acomodamos. Le pusimos un tapete junto a las camas de mi hermano y la mía, pero jamás lo usó.
Todas las noches hacía lo mismo. Se acostaba un rato, esperaba a que nos durmiéramos y después se levantaba. Mi mamá decía que siempre, sin falta, se iba al patio, debajo del tejabán, el mismo lugar donde lo vimos por primera vez. Eso con el tiempo empezó a parecernos raro, pero no tanto como para alarmarnos, hasta que una noche pasó algo que me cambió por completo la manera de ver a ese perro y esa casa. Esa noche me despertó un sonido, un aullido. Pero no era un aullido normal, no era el típico sonido de un perro del barrio. Esto era diferente. Sonaba torpe, forzado, como si alguien intentara imitar el aullido de un perro sin lograrlo del todo. Sonaba humano. Al principio pensé que era algún vecino borracho porque en el barrio eso pasa seguido, pero mientras más escuchaba, más claro se hacía algo que me puso la piel de gallina. Ese sonido no venía de la calle, venía de mi casa, del patio. Y ahí fue cuando cometí el error de levantarme a mirar. Ese aullido seguía sonando mientras yo estaba sentado en la cama, tratando de convencerme de que no pasaba nada raro. Pero entre más lo escuchaba, más claro se volvía que eso no era un perro normal. No tenía ritmo, no tenía fuerza. Era como un intento torpe, casi desesperado, de copiar un sonido que no le pertenecía. Me levanté despacio, tratando de no hacer ruido. El piso viejo crujía con cada paso, y eso me ponía todavía más nervioso. En la casa todo estaba oscuro, apenas iluminado por la luz amarillenta que entraba desde un poste de la calle. Sentía el corazón golpeándome duro en el pecho, como si en cualquier momento se me fuera a salir. Caminé por el pasillo largo que conecta los cuartos con el patio. Ese pasillo siempre me había dado mala espina, incluso de día. Las paredes estaban manchadas de humedad y el aire ahí se sentía pesado, frío, como si no circulara bien. Esa noche, cada paso se me hacía eterno. Tenía la sensación clara de que no debía seguir avanzando, como si algo me estuviera avisando que me devolviera. Pero seguí. Llegué hasta la puerta que da al patio. No la abrí. Me asomé por el cristal con cuidado, apenas lo suficiente para ver afuera. Al principio no distinguí nada. El patio estaba casi completamente a oscuras, iluminado solo por un poco de luz de luna que caía sobre el tejabán. Y entonces lo vi. Debajo del tejabán había una figura agachada. No estaba acostada como un perro. Estaba en cuclillas, encorvada, demasiado quieta. Al principio mi cabeza intentó convencerme de que era Lucas, pero algo no cuadraba. La forma del cuerpo no era la de un animal. Era demasiado humana. Mis ojos se fueron acostumbrando a la oscuridad y fue ahí cuando sentí que se me heló la sangre. Esa cosa parecía un hombre usando un traje de perro, pero no como esos disfraces ridículos que uno ve por ahí. Esto era diferente. El cuerpo era humanoide, con brazos largos y espalda encorvada, pero la cabeza, la cara era una mezcla imposible entre un perro y una persona. El hocico era corto, la boca demasiado grande y los ojos tenían una expresión que no era animal. Había algo consciente ahí, algo que me estaba observando. No me pude mover. El miedo fue tan fuerte que literalmente me hice del baño encima. No es algo que me dé orgullo decir, pero así fue. Estaba completamente paralizado, con la mente en blanco, tratando de entender qué carajos estaba viendo. En ese momento, esa cosa levantó la cabeza lentamente y me miró directo a los ojos. Yo grité llamando a mi mamá con toda la fuerza que tenía en el cuerpo, y justo cuando lo hice, esa cosa levantó una mano claramente humana, y se llevó un dedo a la boca, pidiéndome silencio. Con una voz baja, calmada, casi tranquilizadora, me dijo: «Shh, no grite, parcero, no se asuste,
todo está bien. Eso fue lo que me hizo reaccionar. Corrí como nunca había corrido en mi vida. Sentía las piernas débiles, el estómago revuelto, la cabeza a punto de explotar. Agarré un palo que tenía cerca del cuarto y desperté a mi mamá a los gritos diciéndole que había alguien en el patio, que llamara a la policía. Ella se levantó asustada, pero no me creyó. Pensó que estaba teniendo una crisis, que había soñado algo horrible o que me había sugestionado. Aún así, el miedo en mi cara fue suficiente para que me acompañara. Salimos juntos al patio. Yo iba temblando, con el palo en la mano, esperando volver a ver esa cosa, pero cuando llegamos, no había nada, absolutamente nada. Solo estaba el perro. Lucas estaba ahí, debajo del tejabán, moviendo la cola, acercándose a nosotros, lamiéndonos las manos como siempre. No había rastro de nadie más, no había huellas, no había sonidos, no había nada fuera de lugar. Mi mamá me miró con cara de preocupación y me dijo: «Mijo, eso fue su imaginación. Usted se dejó llevar por el miedo». Yo no supe qué decir. Parte de mí quería insistir, gritarle que yo sabía lo que había visto, pero otra parte empezaba a dudar de mí mismo. La escena había sido tan absurda, tan imposible, que hasta yo mismo comenzaba a pensar que tal vez me había vuelto loco. Esa noche casi no dormí. Al día siguiente, con la cabeza más fría, decidí preguntar por el barrio. Le comenté a algunos vecinos lo de los aullidos, sin entrar en detalles. Todos me dijeron lo mismo, que por ahí había muchos perros, que eso era normal, que seguramente me había asustado de más. Algunos incluso se rieron. Poco a poco empecé a convencerme de que todo había sido producto de mi imaginación, hasta que unos días después pasó algo que volvió a revolverlo todo. Fui a la tienda de abarrotes como de costumbre. El señor que atendía, un man ya mayor, me miró y me preguntó: «¿Y cómo les ha ido en esa casa, pues?» «Bien», le respondí. «¿Por qué lo pregunta?» El señor se quedó pensativo unos segundos y luego dijo: «No, nada, es que siempre me dio mucha tristeza el pobre don Felipe». Yo fruncí el ceño. «¿Don Felipe? ¿Quién es ese?» Ahí fue cuando empezó a contarme una historia que me dejó frío. Me dijo que don Felipe era el dueño anterior de la casa, un señor que vivía solo, viudo desde hacía muchos años, que era muy querido en el barrio, que todos lo saludaban, que iba todos los días sin falta por su pan y su leche, siempre acompañado por su perro, un perro que llamaba Champion. Cuando el señor de la tienda mencionó el nombre de Champion, sentí un corrientazo por todo el cuerpo. No supe por qué, pero algo dentro de mí se apretó. Le pedí que me contara más, que no se quedara ahí, y el man, como si hubiera estado esperando que alguien le preguntara, se apoyó en el mostrador y empezó a hablar con calma. Me dijo que don Felipe llevaba muchos años viviendo solo en esa casa, que era un señor tranquilo, callado, de esos que saludan a todo el mundo pero no se meten en problemas. Su esposa había muerto hacía como 15 años en un accidente automovilístico y desde entonces él se había quedado completamente solo. Tenía un hijo, sí, pero era como si no existiera. Según el señor, el hijo era de un matrimonio anterior y jamás iba a visitarlo. Nunca. Como si su propio papá no le importara en lo más mínimo. La única compañía real que tenía don Felipe era su perro, Champion. Ese perro no se le despegaba ni un segundo, me dijo. Pa' donde iba el don, ahí iba ese animal detrás. Era como su sombra. Me contó que todas las mañanas, sin falta, don Felipe llegaba a la tienda por su pan y su leche, siempre a la misma hora, siempre acompañado del perro, y que el día que no apareció, a todos les pareció raro.
Al principio pensaron que estaría enfermo o que simplemente no había salido ese día. Pero pasaron las horas, se hizo de noche y el viejo no daba señales. Fue entonces cuando el señor decidió ir a la casa a ver qué pasaba. Ahí fue cuando lo encontraron muerto. No me dio muchos detalles de cómo murió. Solo dijo que fue solo, en su casa, sin nadie al lado. Lo que sí recordó muy bien fue al perro. Champion estaba ahí, junto al cuerpo, sin moverse, sin ladrar, sin nada, solo mirando. Después de eso, según me contó, el perro empezó a aullar. No un rato, todo el día, toda la noche. Nadie podía hacerlo callar, me dijo. Eso era una cosa que daba pesar y miedo también. Cuando enterraron a don Felipe, Champion no se fue del cementerio. Se quedaba al lado de la tumba, quieto, mirando el suelo, como si estuviera esperando a que el viejo saliera de ahí. Varias veces lo intentaron llevar, pero siempre se devolvía, hasta que un día desapareció. Un día ya no volvió al cementerio ni a la casa, me dijo el señor. Lo vimos rondando por el barrio un tiempo y después nada. Por eso le digo, qué raro que ustedes lo tengan. Yo tragué saliva. Sí, cuando llegamos a vivir ahí, el perro ya estaba, le dije, y lo adoptamos. El señor sonrió, como aliviado. Qué bueno, ese animal era muy noble. Téngalo bien cuidado. Me dio una bolsa de concentrado y me dijo que se la llevara. Le agradecí y me fui, pero la cabeza me iba a mil. Cada paso de camino a la casa se sentía pesado, como si estuviera cargando algo que no entendía. Esa noche no dije nada. No le conté a mi mamá lo que me habían dicho en la tienda. Preferí guardármelo, convencerme de que no significaba nada, que solo eran coincidencias. Pero las coincidencias empezaron a acumularse. Desde ese día, empecé a fijarme más en el perro, en Champion, en cómo se comportaba, en cómo nos miraba. Había momentos en los que se quedaba viéndome fijo, sin parpadear, como si estuviera pensando algo. No movía la cola, no hacía ruido, solo observaba. A veces, cuando mi mamá hablaba sola en la cocina, el perro se acercaba y se sentaba a escucharla, como si entendiera cada palabra. Y cuando alguno de nosotros se sentía mal, triste o enfermo, Champion no se nos despegaba ni un segundo. Era protector, demasiado. Los aullidos siguieron. No todas las noches, pero sí lo suficiente como para que se volviera algo normal. A veces empezaban tarde, ya de madrugada. A veces duraban solo unos minutos. Otras veces se alargaban tanto que uno terminaba despertándose con ese sonido metido en la cabeza. Y siempre venían del mismo lugar, del patio, debajo del tejabán. Por precaución, dejamos de salir a mirar. Mi mamá decía que era mejor no meterse con eso, que uno no gana nada buscando lo que no se ha perdido. Yo intentaba hacerle caso. Intentaba. Hasta una noche en la que por pura rutina salí al pasillo a darle agua al perro. Estaba aullando, pero esta vez no estaba en el patio. Estaba justo ahí, en el pasillo, parado frente a mí. Me miró, movió la cola, se acercó y me lamió la mano,
como siempre. Y ahí fue cuando pensé algo que todavía me persigue. Ese aullido no había salido de su boca. Esa idea no me dejó dormir en toda la noche. Si el perro estaba frente a mí, moviendo la cola, tranquilo, entonces, ¿quién había aullado? Al día siguiente amanecí con un dolor de cabeza horrible. Me sentía cansado, como si no hubiera descansado nada. Durante el desayuno observé a Champion todo el tiempo. Comía normal, bebía agua, se comportaba como cualquier perro. Mi mamá lo acariciaba, le hablaba con cariño y él respondía como siempre. Todo parecía normal y eso era lo que más miedo me daba. Con el tiempo, mi mamá empezó a notar que yo no estaba bien. Me veía callado, distraído, nervioso. Le conté por encima que a veces sentía que veía cosas, que escuchaba sonidos raros. No le hablé del hombre con cara de perro, no del todo. Ella, preocupada, decidió llevarme al psicólogo. Y la verdad, ¿me ayudó? Empecé a entender cómo la mente puede jugarle a uno malas pasadas, sobre todo cuando uno vive en lugares difíciles, con estrés constante, con miedo normalizado. Poco a poco me convencí de que lo que vi esa noche fue producto de mi imaginación, una mezcla de sugestión, cansancio y miedo. Quería creer eso. De hecho, necesitaba creerlo por mi propia salud mental. Hoy, si me preguntan, yo digo que fue eso, que fue mi cabeza, que no pasó nada sobrenatural, que no hay nada raro en Champion. Seguimos teniéndolo en la casa. Ya no le decimos Lucas, le devolvimos su antiguo nombre, Champion. A veces aúlla por las noches. Ya no salimos a mirar. No preguntamos, no comentamos nada. Simplemente dejamos que pase. Mi mamá dice que es normal, que los perros sienten cosas, que extrañan, que presienten. Y yo le doy la razón, casi siempre. Pero hay noches, no muchas, pero las hay, en las que me despierto y escucho ese aullido distinto. Ese que no suena animal, ese que parece forzado, ese que parece humano. En esas noches, Champion no está en el patio, está dentro de la casa. Y aún así, el aullido sigue viniendo de afuera, del mismo lugar, debajo del tejabán. Nunca más volví a ver a esa cosa, nunca volvió a hablarme, nunca volvió a hacerme señas. Pero hay algo que no puedo sacarme de la cabeza desde entonces. Don Felipe murió solo, muy solo. Vivió años acompañado únicamente por su perro, su sombra, su fiel compañero. He investigado, he leído casos raros, historias viejas, creencias populares. Dicen que hay personas que se aferran tanto a algo en vida que no saben cómo soltarlo al morir, que hay vínculos tan fuertes que dejan marcas. Yo no sé si eso sea cierto. Quiero seguir creyendo que todo fue mi imaginación, que mi mente me jugó una mala pasada, que Champion es solo un perro. Pero a veces, cuando paso por el patio de noche, siento que alguien me observa desde la oscuridad. Y cuando miro a Champion, juro que por un segundo, sus ojos no parecen los de un animal. Tal vez todo fue producto del miedo. Tal vez fue mi mente protegiéndose de algo que no podía entender. O tal vez, Don Felipe nunca se fue del todo. Existe una posibilidad que casi nadie se atreve a considerar. Y no tiene que ver con fantasmas ni con posesiones tradicionales. En algunos casos documentados, pocos, fragmentados, casi siempre ignorados, se habla de personas que, tras perderlo todo, desarrollan una dependencia absoluta hacia un solo vínculo, una casa, un objeto o un animal. Cuando ese vínculo se rompe,
algo más lo ocupa. Don Felipe vivía solo, aislado. Su única compañía constante era su perro. No había visitas, no había familia, no había testigos. La teoría plantea que, con el paso del tiempo, la identidad del dueño comenzó a diluirse, mientras la del animal se volvía el único ancla a la realidad. No una posesión, sino una transferencia lenta, incompleta, defectuosa. Por eso los comportamientos contradictorios, por eso los aullidos que no suenan del todo animales, por eso la sensación de reconocimiento. No sería un hombre atrapado en un perro, ni un perro actuando como humano. Sería algo peor, una conciencia fragmentada, incapaz de irse, incapaz de quedarse, aprendiendo a habitar lo único que no lo abandonó. Tal vez por eso no se manifiesta siempre, tal vez por eso solo aparece cuando nadie más mira, tal vez por eso se comporta con afecto, pero evita ser observado demasiado tiempo. Y si esta teoría es correcta, entonces hay algo que resulta aún más perturbador. No eligió esa casa, no eligió a esa familia, simplemente siguió ahí, esperando. Porque algunas presencias no buscan asustar, solo buscan no desaparecer. ¿Y cuál es tu teoría? Te leo en los comentarios. Si te gustó, dale like, comparte y suscríbete. Me ayudarías bastante a seguir creando contenido como este. Y si tienes alguna historia, relato o suceso, no dudes en mandarlo a mi correo que se encuentra en la descripción del video. Muy buenas noches y hasta la próxima. Nunca dejes de sacar tus propias conclusiones. Esto fue Dementeorías.